Vamos a dar entonces ahora paso a nuestra charla final, nuestra conferencista académica, que es la doctora Frances Cavito Dueñas. Ella es lingüista educacional y profesora universitaria en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tiene un doctorado de la Universidad de Pensilvania. Su tesis doctoral, Juventud, Bilingüismo, Identidad y Políticas Lingüísticas en los Andes Urbanos Peruanos, fue premiada con el premio de la tesis doctoral Frederick Erickson 2019. Enseña e investiga sobre educación bilingüe y políticas lingüísticas de manera etnográfica y colaborativa. Y la charla de hoy se llama De derechos a ciudadanías lingüísticas, una reflexión desde los activistas digitales quechua. Ayan Chupanichay, Frances. Yanmi kashani Américo, imaynayam kakushankichis, mashikuna, ñañayturaykuna, imaynayam YouTube kumpaykuna, imaynayam kakushankichis. Ayinmi, Hayarisun Panichay. Kusa. Ichaka manan compartita atinichu. Ari kunanja atinki, atishanki. Kusa. Ari, rikuita atinkichischu. Ari ayinmi. Kusa. Saykuskachu kashankichis, manachu. Pisi, puño y puño. Hohra tuchayam rimarimusaykichis, ama hina kaychischu, ama puñuychischu, amaraj kay sumaq huñunakuymanta yoksichischu, ichapas wasikichispi pisillata kuyukuychis, noqa Urubamba llaqtamanta, Qosqomanta napaykuykichis, ancha kusisqa kay sumaq huñunakuypi kaskaymanta, qankunata uyarispa anchata yachayurqani, noqaq sutimi Frances, simikunamanta, educación mantapas kuskini, yachachini ima, wawacha kaqti, manan runasimita yacharkanichu, nitaq rimarkanichu, ña hatunya sipascha kaspa, Estados Unidos tiyaqti, chaypi runasimita yachayta kayarirkani. Manan qori ch'askajinachu t'okachini, miskillaña, ichaka rimaniya, kunanmi ishkay simipi, hamutaskaykunata, mastarimusaykichis. Como les comentaba, mi nombre es Frances, estoy muy contenta de compartir con ustedes y agradezco a Américo y a Nico por la invitación y la organización de este evento. También, como se darán cuenta, manan activista cani, menos aún influencer en las redes, aunque sí me considero fan de varias de sus páginas y cuentas relacionadas al quechua. El propósito de mi charla hoy es compartir una reflexión sobre qué lecciones podemos aprender desde los varios proyectos de activismo digital quechuas para mejor fortalecer y revitalizar las lenguas originarias. No pretendo abarcar todas las experiencias de activismo digital, pero sí he intentado representar la diversidad de activismos que he observado, aunque mi enfoque está centrado en las experiencias peruanas. A lo largo de mi charla, ese es el punto importante realmente, argumentaré que, aunque los activismos digitales están muy vinculados a los derechos lingüísticos, trascienden o van más allá de este enfoque. Lo que propongo es que los activismos digitales quechuas son maneras creativas y contemporáneas de ejercer, crear y transformar ciudadanías lingüísticas, y nos pueden ofrecer implicancias muy valiosas para repensar la enseñanza de las lenguas y las políticas lingüísticas. Kunantajmi, Hatinampaj, derechos lingüísticos niskamanta, rimasunchis. Los derechos lingüísticos, como ustedes saben, se enmarcan dentro del otorgamiento de derechos internacionales y nacionales a minorías lingüísticas. A nivel internacional, desde la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, en el 96, se ha reconocido el derecho individual y colectivo que tienen los hablantes para usar sus lenguas en todos los espacios públicos y privados libres de discriminación.
así también como el derecho a mantener y a desarrollar su propia cultura. Los derechos lingüísticos apoyan el reconocimiento de la diversidad lingüística, son parte de la lucha contra la pérdida de las lenguas y desafían la asimilación lingüística y cultural. En el contexto peruano, como algunos ya han mencionado, contamos con la Ley de Lenguas, normativa que ha apoyado el cumplimiento de los derechos lingüísticos como medio de acceso a otros derechos, a través, por ejemplo, de la creación de un colectivo de intérpretes y traductores indígenas desde el 2012, y desde el 2016 a través de la presencia de las lenguas originarias en la televisión pública. A la par de sus aportes, el marco de los derechos lingüísticos no está libre de cuestionamientos. Varios activistas e investigadores han cuestionado, por ejemplo, el rol del Estado, grave violador de derechos humanos, como garante de los derechos lingüísticos. Además, en contextos de precariedad institucional como los nuestros, se ha cuestionado la implementación adecuada y a tiempo de estos derechos, los cuales muchas veces se ven opacados por otros derechos, ¿no? Como son los derechos sociales, económicos y políticos. Finalmente, el discurso de los derechos lingüísticos también ha sido criticado por representar visiones esencialistas, estáticas y a veces excluyentes de qué constituye el objeto de derechos y quiénes constituyen los sujetos de derechos. Entonces, a continuación, analizaré estos dos cuestionamientos desde mi reflexión del activismo digital quechua. Entonces, sobre el objeto de derechos, o qué se entiende por lengua originaria y quién define este concepto. Muchas investigaciones dan cuenta de cómo el discurso de los derechos lingüísticos muchas veces restringe qué se entiende por la lengua en cuestión. A veces se privilegia el purismo lingüístico, rechazando prácticas bilingües, o optando por el uso de arcaísmos o neologismos, términos que muchas veces son desconocidos por la mayoría de los hablantes o alejados de su comunicación cotidiana. El peligro entonces recae en que los hablantes identifiquen sus maneras de usar las lenguas como prácticas impuras, entre comillas, o defectuosas, y de esta manera no se reconozcan como hablantes legítimos. Chayka, tapukunanchis, imaina rimaininchiskuna kanku, hinayatagmi imainata rimanchis. Desde el activismo digital quechua, creo que vemos un potente desafío a las ideologías monolingües que cuestionan el valor de las lenguas originarias en espacios digitales. Este proyecto también está enmarcado por un enfoque más reflexivo e incluyente, me parece, de lo que constituye el quechua y las prácticas lingüísticas quechuas. Por ejemplo, en varios de los videos de Quechua Estudio, que pueden haber visto, aprendemos desde los diálogos cotidianos entre Rubén Condori, bilingüe, y su madre, quien tiene mayor dominio del quechua. Como en muchas familias, estos videos muestran el ir y venir entre el quechua y el castellano en interacciones intergeneracionales, ya sea por el desplazamiento de la lengua, pero también por la forma en cómo los hablantes bilingües nos expresamos. Además, la producción activista visibiliza la diversidad de variedades del quechua, como hemos escuchado hoy. Escuchamos el quechua huanca, chanca, cusco collao, el quichua. También escuchamos diferentes géneros discursivos quechuas, los huillacuicuna, canciones, los imasmaris o los huatuchis, y los distintos registros del idioma. Por ejemplo, las expresiones quechuas en los saludos iniciales de Corichasca, en sus clases, dirigidos a sus canchamasis, son distintos a los que comparte con los aprendices de quechua. Sin duda, lo que los activismos digitales hacen es mostrar la diversidad de las diversidades del quechua, sin necesariamente establecer jerarquías entre ellas. Ahora, el segundo punto. ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de sujetos de derechos, ¿no? O los hablantes que cuentan con los derechos lingüísticos? También existe un discurso dominante que privilegia la representación de hablantes de lenguas originarias como aquellos individuos que residen en contextos rurales y son monolingües o con poco dominio del castellano. Esta conexión entre lengua, territorio e identidad suele excluir a hablantes bilingües o a quienes tienen el quechua como lengua de herencia, así como aquellos individuos cuyas vidas se desenvuelven en un ir y venir entre contextos urbanos y rurales. Chaymi, tapukunanchis, kunan, pikunatag, runasimita, rimanco, pikunatag, runakuna kanko. Desde los activismos digitales,
vemos que se transforman los estereotipos sobre quién es un individuo quechua o un quechua hablante, algo que también el último censo peruano puso en cuestión. Por ejemplo, Papicha Javier, en uno de sus posts en Facebook, hizo una invitación a sus seguidores a mandar una foto de su barrio o comunidad para conocerse todos entre sí. En su página, de hecho, vemos envíos de fotos de comunidades altoandinas, de capitales de distrito y también de ciudades de Italia y de Estados Unidos. La yachta, sin duda, puede ser entendida como la comunidad rural de origen, pero también como el espacio donde actualmente viven y se relacionan los y las quechuas y quechuahablantes. Entonces, de estas maneras, los activismos digitales reconocen la movilidad de los quechuahablantes, quienes han echado raíces múltiples en diferentes territorios. Como dice Solischa, que quizás conocen, yo soy de todas partes. Asimismo, los activistas también muestran la vitalidad de los saberes ancestrales en contextos rurales. En la misma cuenta de Solischa, por ejemplo, comparte con mucho orgullo la continuidad de prácticas tradicionales en su comunidad, como el abascalchay, la crianza de la papa y diversas prácticas culinarias. En sus videos, Solischa también demuestra cómo los jóvenes no están fuera de estas prácticas culturales, ¿no? Y los vemos participar en actividades agrícolas, en el lideraje de sus comunidades, ¿no? Y en fiestas entre pueblos. Entonces, en su conjunto, podemos ver cómo los activistas demuestran cómo la identidad lingüística y cultural quechua interactúa con otras identidades, ¿no? Como aquellas relacionadas al lugar de procedencia, al género o al grupo generacional. Ellos y ellas nos muestran que no hay una sola manera de ser un activista, al igual que no hay una sola manera de identificarse como quechua y practicar la lengua y las culturas quechuas. Este reconocimiento de la complejidad, del dinamismo, de la identidad lingüística y cultural, abre un espacio donde hay lugar para múltiples maneras de ser, de relacionarse y de convivir a través de las lenguas. De esta manera, propongo entonces que los activistas, más allá de solo ejercer sus derechos lingüísticos, también están creando y transformando ciudadanías lingüísticas. ¿Y manchay ciudadanías lingüísticas? Este concepto, desarrollado por el sociolingüista sudafricano Christopher Stroud, entiende el lenguaje como medio y como objetivo en la construcción de la democracia. Entonces, el lenguaje, bajo esta mirada, está ligado al ejercicio de la ciudadanía y al despliegue de la voz de nosotros los ciudadanos. Hablo de voz no solo en el sentido del poder hablar, pero sobre todo en el sentido de ser escuchado por otros. La ciudadanía lingüística enfatiza los diversos recursos comunicativos que usamos nosotros los hablantes y cómo nos permiten el ejercicio de nuestra voz y nuestra agencia. A través de esta mirada también podemos entender cómo los hablantes tejen diversas formas de ser y de relacionarse. Entonces, en este sentido, considero que los activistas digitales sí están creando y abriendo espacios donde puedan haber diferentes maneras de vivir y convivir a través de prácticas lingüísticas y culturales quechuas. En lo que sigue, voy a ofrecer 2 puntos más de cómo me parece que los activistas están haciendo ese trabajo. El primer punto es la relación entre las ciudadanías lingüísticas y la justicia social. En otras palabras, Imainacha simikunanchiswan aswan causai ruanchisma. Esto tiene que ver con entender el valor de las plataformas digitales, no solo como espacios para promover la diversidad lingüística, pero también entender el activismo como medio para informar, cuestionar y denunciar injusticias. En la plataforma de Gladys Willaku, por ejemplo, encontramos diversos videos enfocados en concientizar sobre los derechos de los agricultores, la educación pública y la igualdad de género. En relación a este último tema, se incluyen videos con un enfoque histórico, como el video acerca del protagonismo de Tomás Atito Condemaita en la Revolución de Tupac Amaru, hasta videos más actuales, donde se abordan temas contemporáneos como la violencia de género que seguimos sufriendo las mujeres en contextos de cuarentena. Entonces, el trabajo de Gladys es un claro ejemplo de cómo el activismo quechua puede ser usado para denunciar injusticias y para educar sobre alternativas, ¿no? Para construir sociedades más justas. En otro caso, que quizás hayan visto también, varios comunicadores quechuas produjeron un spot para difundir información sobre la prevención del COVID en la comunidad quechuahablante,
una acción importante ante la falta de material de difusión estatal en diversas lenguas. Entonces, ¿qué podríamos aprender desde los activismos digitales sobre la relación entre los derechos lingüísticos y la justicia social? Creo que es algo muy simple, que estos dos temas tienen que ir de la mano, porque tenemos que recordar que al hablar de derechos lingüísticos no solo hablamos de lenguas, sino hablamos de hablantes, de individuos cuyas vidas están atravesadas por diversas desigualdades en relación a diferencias de clase social, género, orientación sexual, etnicidad, entre otros. Los derechos y las políticas lingüísticas por sí solas no van a conducir a una sociedad más justa. Entonces, por eso es necesario que el activismo lingüístico cultural se desarrolle desde una perspectiva más política y junto a otras iniciativas que aborden la lucha contra las desigualdades. El último punto es la relación que puede haber entre cómo las ciudadanías lingüísticas y el activismo digital nos ayudan a repensar cómo queremos promover la enseñanza y el aprendizaje del quechua en las nuevas generaciones. Y aunque hay muchas maneras de abordar esa tarea, que ya lo hemos comenzado a conversar, me interesa reflexionar sobre el rol de la escuela. Chaimi, yachaiwasikunapi, imaimanatan sumachta, siminchiskunata, yachachinanchis, mastarinanchis. Desgraciadamente, la manera tradicional en que se enseñan las lenguas originarias es alejada de los intereses y necesidades de los aprendices, con un énfasis en el aprendizaje de la gramática y la escritura, y poca exploración del por qué y para qué aprendemos. Sin embargo, esto no tiene que ser así. En el 2016, yo me encontraba realizando una investigación sobre la enseñanza del quechua en escuelas secundarias del Cusco, escuelas urbanas. Junto a Marcelina Salas, docente de quechua, y sus estudiantes del Colegio Valle Sagrado de Urubamba, reflexionamos sobre los desafíos, ¿no?, que suponía enseñar el quechua como una asignatura semanal. Yachacuscuna, Huayna Manan Cusisca Carancucho, Aswan, Penjacuspa, Runasimita Yachayhuasipi, Rimascanco. Paikunakja Munarcancu Yachaita, Manan Kelcaspayacho, Aswanta Munarcancu Tuku y Maimana, Jawascancuta Rimaspa, Causa y Ninku Mantapas. Nokaj, Marcelinaj, Yachayninko Kunatapas Tupachispa, Chaija, Yachacuscunata, Jogniraita, Yachachiraiku. Videocunata, Tigrachispan, Castellanomanta, Runasimiman. Kunantaj, Yachacuscunaj, Ruascancuta, Jawasunchis. Yachachej, Marcelina Manta, Huaynasipas Kunamantapas, Yachasunchis. Hap'ishayku, ajacha, tantachata, mantecacha, comer berruschapas kashanmi. Kayki suchaka no kaykukmi. Chayki suka, sumaqllaña, akakallao, noqaqa munani anchata kayki suchata, lipintan saqasaykichis. Manalcha suchaka. Uyari. No kankani reina, kan uyariwanayki. Kayki. Ay, manan chaynachu kana. Ha, imata ninki? Haykaypis yanapawankichu. Kay kasarakun, kay munaskayki. Lo que más me gustó que fue que de una manera involucrar a la tecnología en esta época que estamos, involucrar al video, un recurso muy eficiente y que abarca mucho lo que es la globalización. También la manera en la que pudimos expresar, aprender nuevas palabras, aprender nuevas frases y poder de una manera revalorar nuestro idioma quechua. Asimismo se elaboró la autobiografía, que fue una motivación para que la gran mayoría de los estudiantes involucraran no solo a sus compañeros, sino a toda su familia y a personas quechualenses hablantes para que les apoyaran, les ayudaran, tanto en la expresión, en el acopio de las fotografías, todo ello y sobre todo para la fluidez de su expresión oral. Alimpucha y cacho, Ankunapa, Kunan, Ayuita, Resichisaikis. Imainatan Noka, Runasimita, Yachani, Kaikunan, Punchay Kunakama. Nokan, Pakarikani, Kinsachunka, Punchay Aymuray, Killapi, Iskaywaranka, Niyu Watapi,
Posco llaqtapi. Paymi taytay sutinmi Serafín. Paqarirqan Puno llaqtapi. Huk chuy chaymanta pacha rimaran runa simita. Paymi hamawta llankan Qunqani llaqtapi. Paytaqmi awlachay taytaypaq mamitan. Paymi yachachirqan huchuchaymanta pacha llipin wawankunatam runasimi rimayta. Me siento satisfecha porque aprendí bastante lo que son palabras en quechua y muy aparte estuve tratando de pronunciar bien las palabras y eso fue lo que más me animó porque hablar quechua fue también una parte de mi vida y en todo caso, como yo soy peruana, para mí es demasiado importante. Kay videota gustasunkiku, YouTube as Hatun video kan. Lo que he guardado hasta el final, y ahora quiero compartir, es que de hecho esta experiencia se inspiró en el trabajo de un activista digital, de Fernando Valencia, encargado del doblaje de varios videos al quechua. Uno de los más conocidos, Hakuchu Munaita, de la película El Rey León. Y al ver sus videos y con su visita a nuestra escuela, nos llenamos de inspiración para repensar cómo se enseñaba el quechua. Entonces, ¿qué podríamos aprender, ¿no?, desde los activismos digitales para fortalecer la manera en que enseñamos las lenguas? El primer punto creo que debemos de considerar la manera en que los activistas crean comunidades diversas e inclusivas, ¿no? Porque sabemos que nuestros estudiantes también presentan una gama de intereses y habilidades y actitudes frente a sus lenguas. Entonces la creación de comunidades inclusivas es crucial para permitir que ellos se sientan motivados y escuchados. Y me gusta la frase de Urpi Camacho, ¿no? No seamos destructivos. Segundo, debemos reflexionar sobre cuál es el propósito de aprender una lengua. Cuando leo bastante de los comentarios de los seguidores de los activistas, vemos que estos propósitos no solo están ligados a fines lingüísticos, sino también a fines identitarios, ¿no? Hay un interés por expandir habilidades orales, escritas en quechua, pero también hay un gran deseo por reafirmar identidades, ¿no? Por crear comunidades de intereses comunes y por compartir experiencias personales, tanto algunas dolorosas como positivas, que son parte de las vidas de los individuos. Y muchas veces estos temas realmente no se exploran en las aulas cuando el enfoque se centra netamente en el aspecto lingüístico de enseñar una lengua. Y el último punto es que creo que necesitamos repensar las maneras en que enseñamos, ¿no? Hay mucho de qué nutrirse del uso que los activistas hacen de los medios digitales, el uso a veces separado y a veces simultáneo del quechua con el castellano, la enseñanza basada en vivencias cotidianas y sus metodologías lúdicas y participativas. Kunantajmi, tu kunanchispaj. Los y las activistas quechuas están transformando realmente las esferas digitales donde se desenvuelven. Creo que están abriendo espacios donde más formas de ser y de relacionarse tienen cabida, y donde diversas lenguas y maneras de usar estas lenguas son visibilizadas, y también donde las identidades quechuas se manifiestan en toda su diversidad y dinamismo. Sin embargo, creo que es necesario considerar cómo podemos apoyar, ¿no?, la continuidad, la sostenibilidad de ese trabajo y cómo podemos nutrirnos de sus aportes. Me parece que es hora de hacer un llamado a que otros actores, los gestores, los servidores públicos, gobernantes, los activistas de otros ámbitos, presten atención a las dinámicas que se están dando en el activismo digital quechua. Creo que desde este activismo podemos repensar cómo, por ejemplo, se implementa el acceso a los servicios públicos y privados, las brechas digitales, cómo enseñamos sobre las lenguas y las culturas, y cómo abordamos las luchas por la justicia social. Finalmente, desde las prácticas del activismo digital quechua, podemos inspirarnos para crear nuevas ciudadanías, donde las distintas maneras en que vivimos, en que sentimos, en que creamos a través de nuestras lenguas y culturas, sean la base para crear sociedades multilingües y sociedades más justas para todos y todas. A lo largo de estos caminos, me parece, reside el potencial del activismo digital quechua que ustedes están realizando, el cual, sin duda, sé que va a continuar desarrollándose de una manera creativa. Chay yanchay, uyariwas kaykichis raiku, anchata ñaychay kichis, yupaychani, mashikuna, urpillay, sonkoyay. Gracias a todos, a todas.
Añade Panichay, Tahiyaku, Yamajina Kaichu, Añade Frances.